Lo único que no, desde mi óptica, es insustituible son los hinchas, que es distinto al espectador. El hincha es otra cosa. El fútbol es la gente. Nosotros los hinchas de Newell. Hola leprosos y leprosas, estamos nuevamente en este espacio virtual del Núcleo de Investigaciones Histórico-Culturales Identidad Leprosa, en este caso para meternos con un tema apasionante, la historia de la hinchada de Newell, desde sus orígenes hasta nuestros días. Un tema que muchas veces se le baja el precio, catalogando todos estos temas como folclore, pero que nosotros vamos a reivindicar como parte de nuestra historia social. Para eso estamos con Lucas y con Pablo, con quienes vamos a desarrollar este tema. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mauro? Hola, Lucas. Bueno, la verdad que no sé si estamos grabando el podcast y no sé si lo vamos a tener que hacer en 2 o en 3 partes porque es inmenso el trabajo de recopilación que ha hecho Pablo, buscando historias perdidas, leyendo entre líneas muchas veces, porque obviamente en los medios de comunicación muchas veces estas cosas eran minimizadas o eran ninguneadas o eran tergiversadas incluso. Bueno, primero, ¿cómo va, Lepras? Déjame aclarar que la investigación la hicimos entre todos los chicos de identidad, inclusive no están Rosalín, Maya, no está Spector, no está Gonzalo, que han aportado, todos han aportado algo y mucho a esta investigación. A ver, como bien decías, Mauro, la historia misma del club está vinculada a sus hinchas, porque de hecho al club lo forman sus hinchas. Hay un sentido de pertenencia a una idea que enseñaba Isaac y que así lo reflejan las propias actas fundacionales del club. De hecho, el club tiene como particularidad y como diferencia para la época que no surge de una reunión de una colectividad dada ni de un apego a una empresa determinada que los obligaba a practicar determinadas acciones o que lo tenían que hacer para unir a la colectividad extranjera en Argentina, como se daba, por ejemplo, en esa situación. Todo lo contrario. El club surge de una masificación de gente que quería practicar un deporte que había sido enseñado en la escuela, que se le venía enseñando desde hacía mucho tiempo y que ya se extralimitaba de lo escolar para formarse como una pasión de defender una idea de juego, de defender unos colores después, que lo venían haciendo, de hecho, de esa manera. De hecho, vos podés explicarnos, porque ustedes en la otra investigación que están llevando adelante, podés hablar de cómo surge el origen de ese colegio y en cuanto a la nacionalidad de los mismos. Sí, claramente la composición de los alumnos del Colegio Comercial Anglo-Argentino poco tenía que ver con lo británico, más bien eran familias que venían de un origen español, italiano, obviamente algunos británicos, franceses, alemanes, suizos y de otras nacionalidades que iban componiendo el mosaico cultural de la ciudad de Rosario que convivían en ese colegio, ¿no? Pero sobre todo también me interesa destacar una cuestión que yo lo llevo más para el lado de lo filosófico, y el existencialismo nos propone esta discusión acerca de si primero es la existencia y después se va generando una esencia, una razón de ser de las cosas, o si primero existe la esencia y a partir de ahí surge la realidad del mundo. Bueno, en el caso de Newell, claramente la pasión precede a la fundación misma del club, es decir, los hinchas de Newell ya existían antes que existiera la propia institución. Ahora bien, en base a estos datos es importante destacar que la popularización del fútbol en Rosario comienza mucho antes que en Buenos Aires. En Buenos Aires data este proceso de popularización del fútbol data de la década del 20, la famosa época del amateurismo marrón, y en Rosario esto ocurre muchísimo antes, porque tiene que ver justamente con lo que comentábamos recién, con esta apertura hacia la sociedad rosarina que propicia a Newell, arrebatándole a la comunidad británica el fútbol y arrebatándole la potestad de formar una liga. Porque después vamos a ver cómo en realidad la Liga Rosarina de Fútbol comienza cuando Newell propone la existencia de una Liga Rosarina de Fútbol, en la persona de Víctor Heitz. Identidad leprosa. Y volviendo un poco a esta idea de que la hinchada de Newell ya existía antes de que el club mismo se fundara, tiene que ver con que justamente los pibes que iban quedando fuera del once titular, digamos,
Se armaban entre los cursos, se armaba como una especie de seleccionado del colegio para enfrentar los partidos amistosos de la época. Y los que iban quedando afuera iban conformando la hinchada. Bueno, de hecho, Mauro, la Enciclopedia de la Historia del Fútbol del año 55, un libro fantástico de 3 tomos, hecho por muchos periodistas de la época, en uno de sus párrafos dice: y si a esto se le suma la cantidad de simpatizantes que deseaban adherirse al club, se comprende lo urgente que resulta llamar asamblea. Aún sin ser alumno Aún sin ser alumnos Claro. del colegio, ya estaban hablando de la masificación de la cual estamos Es un hablando. momento de ebullición social. Exactamente. Pero bueno, entrando ya en esta cuestión y habiendo hecho la introducción, primero tenemos que decir que nosotros vamos a comentar en todo este relato muchísimas anécdotas, hechos hoy que pueden resultar graciosos, pero que muchos de ellos están vinculados con la cuestión delictiva y con la cuestión de la violencia generada desde las gradas. Desde ningún punto de vista nosotros hacemos una apología de esa situación, simplemente nos vamos a limitar a relatar lo sucedido. Identidad leprosa. Mucha gente piensa ahora, ¿no?, la violencia en el fútbol como algo moderno. Bueno, no, yo lamento decirle a todas esas personas que la violencia en el fútbol existe desde que existe el fútbol en Argentina. Y la historia del club lo marca así. De hecho, vamos a trasladarnos en el tiempo, 1905, donde se empiezan a jugar oficialmente los partidos. Newell's empieza a tener, en la ciudad se da espontáneamente el clásico, porque hasta así decirlo, el único club en Rosario que venía jugando relativamente oficialmente era lo que hoy conocemos como Plaza, hasta formar esa situación, Plaza Newell's, que jugaba en la Liga Porteña, mal llamada AFA. Esto es una cuestión que lo discutimos un montón de veces. Pero Plaza, al cual nos merece el mayor de los respetos, y de hecho ha sido un club importante en la ciudad en esta situación, congregaba a una colectividad bastante privada, por decirlo de alguna manera, a la colectividad inglesa. Cuando empiezan a formarse clubes en la ciudad, se da una amplitud y empieza una rivalidad entre 2 clubes. Y esa rivalidad, primero que los primeros clásicos que venimos comentando, de los primeros clásicos pocos terminaban. Ajá. Eso hay que contárselo a la gente, no terminaban. Invasión de campo de juego, se agarraban a trompada. Pinotto Vale y Ginocchio, famosa las piñas que le pegan a un rival porque era un ex alumno del colegio, que era un acto de traición. Un vendido. Un vendido. Haberse pasado al otro bando, era un vendido y lo agarraron a trompada. Bueno, y aquí hay que tener en cuenta que el clásico rosarino, que es el más antiguo del fútbol argentino, acá también podemos hacer una crítica al porteñocentrismo que permanentemente menciona a River Racing como el primer clásico o el clásico más antiguo del fútbol argentino. En realidad el clásico más antiguo es el clásico rosarino. Ya nace como un clásico porque hay que tener en cuenta los antecedentes de los partidos amistosos que jugaban los equipos del colegio contra los equipos del Railway, donde ahí ya se iba generando ese caldo de cultivo que después va a derivar en lo que es el derbi, el clásico rosarino, ¿no es cierto? Identidad leprosa. Justamente estás tocando un tema que, entrando en la cuestión popular, Newell's empieza a tener tanta atracción de parte del público y de la gente, que en una discusión a mediados de la década del 10 sobre el ingreso de la masa societaria, que Newell's, volvemos a decir, era el único club que era irrestricta a la masa societaria. Los otros clubes, para entrar al club había que tener afinidad o pertenencia a una colectividad. Tenía que presentarte otros socios. O si no, tenía que ir a través de una empresa que era gente presentada, o tenías que trabajar en la empresa. Bueno, en Newell's eso no pasaba. Iba tanta gente a asociarse que se discute el valor de la cuota societaria. ¿Quién es el que se opone férreamente? El propio Claudio Newell. Claudio Newell se opone al aumento de cuota societaria porque consideraba que el club era un club popular. O sea, Newell no iba a ser restringido bajo ninguna manera. En esa misma década del 10, y en esta discusión que nos han querido imponer a los hinchas de Newell como caballeros del parque del primer origen, tenemos un hecho muy significativo, más allá de estos caos que se generaban en los clásicos, que es un partido contra Estudiantes de Buenos Aires, donde le produce la queja. Copa Competencia, 1910. Exactamente. Vamos a parafrasear la revista Monos y Monada, una revista de la época, que decía: días atrás un equipo bonaerense venció a nuestro campeón, y cuando terminó el match en el pabellón y en el andén de la estación,
los futboleros porteños se vieron insultados y amenazados por el público partidario del team local, que ciego por las pasiones violó los más sagrados deberes para con los forasteros. O sea, ya tenemos... Esta cita es extraordinaria porque, digamos, como decimos nosotros, es que siempre hay que interpretar las cosas en contexto, ¿no? Ya hoy en día, que te vayan a buscar la estación, lo fueron a buscar a la estación, por empezar, digamos, ciego por las pasiones. O sea, ya hay un condimento increíble. Y dice, violó los más sagrados deberes para con los forasteros. Nosotros hoy en día estábamos acostumbrados que el equipo rival se lo recibe de la peor manera, el visitante, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como una cultura del aguante que implica que vos, sí o sí, el visitante lo tenés que hostigar. Pero en aquella época donde el fútbol todavía era un juego de caballero, que maltrataran a un visitante era una cosa impensada y que generaba un repudio generalizado en la sociedad. O sea, imagínate que un grupo de hinchas vaya a buscar a la estación para agredir a los visitantes. Era un bochorno en esa época. Bueno, de hecho, viene la queja, como esta era una competencia nacional, porque era la Copa Competencia. Además, claro. Viene la queja de la mal llamada AFA. Yo no voy a dejar de decir nunca mal llamada AFA, porque es Liga Porteña, se lo discuto. Se autoperciben, los porteños se autoperciben argentinos. Exactamente. Y no hay discusión posible. No hay discusión posible, pero bueno, la Liga Porteña le hace la queja al club. Es más, lo quieren sancionar con erradicarlo de las competencias. Y lo anecdótico es la respuesta de Olindo Barcelonés, que era el secretario del club, que va a responder y dice: nosotros no tenemos nada que ver con los hinchas. O sea, ya desde 1910 viene... Solapadamente avalando lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. O sea, esto lo digo anecdóticamente porque hoy la gente se piensa que los directivos en curso tienen un... Bueno, ya venía de 1910. Cosa que no pasaba en otros clubes. Ahora cuando avancemos en la historia no. vamos a comentar otros hechos diferentes. Pero en esa época, Mauro, vamos viendo también y perfilando las pequeñas barras. Obviamente yo le pido a todos los que están escuchando... Entender el contexto. Entender el contexto. Ni traten de imaginarse una barra de esa época con lo que es ahora. Cuando avancemos vamos a explicar ese proceso. Pero hay una anécdota. La barra eran los muchachones del club. Eran los muchachones la patota del club. Digamos. Eran las patotas del club. Bueno, lo sorprendente en la investigación que hemos llevado adelante era quienes formaban parte, porque en esto uno va viendo el perfil de cada identidad. Uno de esos muchachos, que nosotros sabíamos y que dentro de los senos de la investigación es conocido, es el gran conocido y valiente hombre de la patria, don Enzo Bordavere, ¿no? Que defendió al querido Lisandro de la Torre en el Senado en ese día fatal. Nota al pie, recomendamos la película Asesinato en el Congreso de la Nación, que narra el asesinato de Enzo Bordavere, que se interpone a un balazo que iba dirigido a otro leproso, Lisandro de la Torre, y es asesinado. Bueno, anécdota aparte, ¿no? Enzo Bordavere es enterrado acá en el cementerio El Salvador, enfrente de la cancha de Newell, con un cortejo fúnebre lleno de hinchas de Newell, además, que llegaba hasta el club, la caravana de gente que acompañó el sepelio de Bordavere. Pero Bordavere, ¿qué era, además de diputado? Por sobre todo la cosa, era hincha de Newell y barra de Newell de la época. De hecho, lo rescata la revista Las Mil y Unas Anécdotas Futbolísticas. ¿Te parece que leamos la cita? Léelo, Mauro. Porque es brillante. La voy a recortar un poco porque es muy extensa, pero dice, en un momento se da un clásico en el cual gana Newell, la hinchada rival empieza a generar algunos disturbios, enojada con el resultado, y piedra va, piedra viene, puñetazo va, puñetazo viene, y la crónica dice lo siguiente: la gresca se generalizó y un grupo de partidarios de Newell's Old Boys, entre los cuales figuraba en primer término Enzo Bordavere, Emilio Carabelli, y otros que se me escapan a la memoria, relata el cronista, persiguieron a varios de los encarnizados apedreadores, dándoles alcance a la altura de calle Vera Mújica, fíjate qué precisión, ¿no? del relato, donde los sometieron a un riguroso castigo boxístico, especialmente por la precisión de los golpes del actual diputado demócrata, Enzo Bordavere, que en aquel entonces se destacaba por su habilidad de eficaz pugilista. La gresca terminó, después de algunos minutos de lucha, con los patoteros retirándose para sus lares con una buena sacudida. Digamos, a ver, traslademos este lenguaje tan florido y tan rococó de la época de los años 30 al actual, te corrimos por la peatonal y estamos hablando más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Con 100 años de... Con 100 años de delay. 100 años de delay. Identidad leprosa. Bueno, esa masificación popular va creciendo tanto que ya tenemos en 1911
por gestiones de la dirigencia, Newell consigue trasladarse y establecerse definitivamente en el corazón neurálgico de gestiones de Faustino González, porque todo el mundo recuerda después a Víctor Hayes inaugurando las primeras tribunas y todo, pero digamos, en 1910 ya se empiezan las gestiones con Faustino González, y en 1911 llega el momento de desembarcar en el corazón de la ciudad. Y había que desembarcar porque ya era inmensa la cantidad de gente que para la época estamos hablando iba a ver al club, a tal punto que no solamente se construye el estadio en 1911, sino que en 1918 ya se construyen las nuevas populares. O sea, inmediatamente, y eso también hay que decirlo, que Newell tuvo un periodo deportivo no muy bueno, que va desde el 14 hasta el 18, creo yo que hasta producto de un aburrimiento de tantos éxitos, porque Newell de 1905 a 1914 prácticamente ganó todo lo que jugaba. Y aún así no merma ni la asociación de gente, ni la afluencia de gente en la cancha, a punto tal de que crónicas de la época marcan que el tranvía, los días de partido, tenía que corregir su recorrido para acercar a los hinchas a la cancha. Exactamente. Y también con el acceso de las mujeres, que se da en ese periodo, que también era totalmente vanguardista y revolucionario, porque Newell conseguía la posibilidad de que las leprosas puedan acceder como socia, hecho, reitero, revolucionario para la época. Este es un dato súper interesante, porque ya desde 1908 existía la posibilidad. Identidad leprosa. Bueno, entrando, Mauro, en la década del 20, porque si no, volvemos a decir, vamos a tener que estar hablando hasta dentro de un año, tenemos que algunos hechos importantes. El más importante a nuestro criterio empieza el primer año de la década del 20, cuando Argentina gana su primer campeonato internacional de fútbol. Así lo recuerda el gran periodista, que diría yo el periodista más respetado de la época, que era Escobar Bavío, y dice: y en medio del magnífico cuadro que ofrecía el fiel, una nota emocionante y simpática como pocas, la de los aficionados rosarinos, destacado en aquella inmensidad de gente por un letrero breve, limitado a señalar la procedencia de quienes en lo alto lo mantenían, y al indicar a los jugadores argentinos que la segunda ciudad de la República enviaba con la presencia de su más entusiasta una adhesión cordial y alentadora en el instante de la lucha. Cordial y alentadora. 3.000 leprosos, podemos decir. Sí. Pero aparte, Pablo, escúchame, fíjate vos qué sinsentido y qué gesto realmente que hoy, palabra que voy a usar y que me hago cargo, despreciable. Despreciable, porque el mismo día que Argentina estaba jugando la final de la Copa América, a punto de obtener su primer título, acá en Rosario se estaba jugando otro partido. Deciden programar para ese mismo día un partido de liga. O sea, imagínate, bueno, la trascendencia que habrá tenido eso. 3.000 leprosos, estamos hablando de 1921. O sea, 1921. Una movilización impresionante de 3.000 hinchas en aquella época. Impresionante. Pero bueno, como dijimos anteriormente, esta masificación de hinchas también estaba vinculada con las cuestiones de desbande. Y también para desmitificar, reitero, esta cuestión que han querido instalar a partir de este mito setentista de los caballeros del parque, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos que decir con desagrado, porque lamentablemente volvemos a ratificar que nosotros no vamos a hacer ninguna apología de ningún hecho delictivo ni de violencia, pero Newell entre sus registros tiene una historia negra de ser el primer club en Argentina donde uno de sus hinchas causa la muerte de otro hincha. Unos años antes se había producido la muerte de un chico, pero por una tribuna que se cae. Se cae unos tablones de la tribuna, se rompe. Por un enfrentamiento. No por un hecho de violencia, sino por un hecho de negligencia, podríamos decir, ¿no? Un chiquito muere en Buenos Aires, se cae una tribuna y lamentablemente un chico fallece. Pero el primer hecho de violencia en el fútbol es un hecho que se produce en Rosario. El 21 de octubre de 1922, en un partido entre Tiro Federal y Newell, se produce una gresca donde se agarran a trompada Pat Koch, hincha y dirigente de Tiro Federal, con Francisco Campa, hincha y dirigente de Newell's Old Boys. Ese hecho termina con la muerte, lamentablemente, del hincha de Tiro Federal. Lo anecdótico de esta situación es que no solamente Francisco Campa nunca fue preso, sino que siguió siendo dirigente y recordado como un gran dirigente de la institución. Para que veamos en perspectiva... y entendamos en contexto, digamos, otra sociedad que vivía con otros códigos, digamos, la violencia ha ido mutando sus formas, pero la violencia lamentablemente en la sociedad siempre existió. Y en aquel momento no era poco frecuente que disputas políticas o rencillas de todo tipo se dirimieran de esa manera y bueno, digamos, terminaran con estos finales luctuosos. Identidad leprosa.